imaginemos la siguiente escena, ¿vale? Estamos en la trastienda de nuestro propio negocio, en el primer día de apertura. Ujú. El primerísimo día, claro. Exacto. Y estamos ahí haciendo la caja, contando billetes arrugados, monedas sueltas, después de meses, pero meses de sudar tinta, lidiando con unas licencias del ayuntamiento que te dejan sin energía. La pura burocracia, sí. La burocracia de toda la vida. Pues bien, salimos un momento a tomar el aire, levantamos la vista hacia el tejado de nuestro local y descubrimos a un ángel hecho de luz pura Ostras. y a un demonio enorme y aterrador que se están besando apasionadamente en nuestra azotea. Es que es brutal, de verdad. Es una imagen flipante. Es una locura. Pues esta paradoja monumental es exactamente el punto de partida de nuestra inmersión profunda de hoy. Qué ganas tenía de llegar a esto, la verdad. Yo también, porque vamos a zambullirnos de lleno en los cimientos de un universo narrativo que es, absolutamente fascinante. Se titula Ángeles, demonios y el mediador, la fuerza de Amampal. Ujú. Un título que ya te adelanta bastante, ¿eh? Totalmente. Tenemos sobre la mesa un desglose súper exhaustivo de los 2 primeros capítulos de esta historia. Y hay que decir que es un relato que fue estructurado originalmente con una cadencia muy especial, como esos cuentos hipnóticos que se relatan al calor de una fogata. Y fíjate, ese formato de Fugata no es casualidad para nada. No, ¿tú crees? Que va, invita a una inmersión completa, súper primaria, ¿sabes? Nuestra misión hoy, durante este análisis a fondo, es desentrañar precisamente cómo se orquesta este choque. Claro. Es decir, cómo un entorno completamente ordinario, mundano, predecible, se transforma sin el más mínimo aviso en la zona cero de una guerra cósmica. Es que pasamos de 0 a 100 en un segundo. Exacto. Queremos extraer las claves estructurales que explican por qué esta fusión tan salvaje entre la burocracia de los años 90 y la mitología celestial más épica resulta tan increíblemente adictiva. ¿Porque lo es? Es adictiva más no poder. La escalada es brutal. O sea, empezamos hablando de inspectores municipales y terminamos, literal, empuñando espadas forjadas con meteoritos. Sí, tela marinera. Pero a ver, para entender el impacto real de todo esto tenemos que situarnos en el contexto adecuado, ¿verdad? Viajamos a la primavera de 1994. Ujú, los maravillosos 90. Exacto. Y nuestro protagonista es un chico muy joven. Tiene apenas 24 años. Un crío prácticamente. Un crío, sí. Y su único gran sueño en la vida, después de meses de superar obstáculos burocráticos y políticos en su ciudad, es simplemente inaugurar su primer bar de copas. Y aquí necesito lanzar la primera duda que me surge. Dispara. A ver, metodológicamente hablando, ¿por qué elegir un escenario tan prosaico? O sea, podría haber sido un templo antiguo, ¿no? Ya, lo típico en estas historias. Claro, lo típico. Entonces, ¿qué función narrativa cumple poner el inicio del multiverso entre barriles de cerveza y paredes recién pintadas? Pues, a ver, la función principal es el contraste absoluto y opera como una estrategia de anclaje brutal para quien lee, ¿Anclaje en qué sentido? en el sentido de que nos presenta un escenario pre-internet, ¿vale? Profundamente analógico, donde el mayor problema del chaval es conseguir que la pintura del local se seque a tiempo para la inauguración. Ya, claro, problemas súper terrenales. Exacto. Y al hacer eso, la irrupción de lo sobrenatural genera un impacto sísmico muchísimo mayor. Piensa que el protagonista es lo que podríamos llamar una pizarra en blanco. Ah, vale. No es el típico héroe atormentado. Para nada. No tiene ambiciones espirituales, no tiene entrenamiento marcial ni nada de eso. Es un civil en el sentido más estricto de la palabra. Es un tío normal que solo quiere servir copas. Eso es. Y eso permite que el fenómeno cósmico se asiente sin todos esos prejuicios o expectativas que tendría, por ejemplo, un monje guerrero o un elegido de profecía clásica, ¿sabes? Totalmente. Y, madre mía, ese fenómeno cósmico no se hace esperar en absoluto. Ya te digo. Justo antes de abrir las puertas del bar al público por primera vez, ocurre lo que el texto define con mayúsculas como el despertar. El gran momento. Y es que es súper visual. Nuestro chico está a solas en el local y de pronto la física de la habitación empieza a fallar por completo. Empiezan a brotar símbolos extraños, luminosos, directamente de la piedra de las paredes. Ujú. El aire se carga de electricidad estática, se vuelve denso, como si pudieras respirar esa energía.
Y del vacío más absoluto surgen dos figuras que te rompen cualquier esquema lógico. Los dos caras de la moneda. Exacto. Por un lado tenemos a Zael, que el autor lo describe como un ángel de una belleza etérea increíble, con unas alas blancas que parecen estar tejidas con luz sólida, literalmente. Luz pura. Luz pura. Y en el extremo opuesto aparece Zeus, que no el dios griego, sino un demonio de una presencia abrumadora, imponente, con unas alas negras como el vacío del espacio profundo. A ver, es que si lo pensamos bien, el choque de energías entre estas dos entidades en un espacio cerrado tan pequeño, teóricamente, debería aniquilar todo a su alrededor, ¿no? Volar el edificio entero. Claro, como una bomba nuclear espiritual. Totalmente. Sin embargo, lo fascinante de esto es que lo que ocurre es más bien una especie de implosión contenida. Una explosión silenciosa que arroja al protagonista al suelo, de golpe. Y mientras él está ahí, tirado en el suelo, completamente aturdido, intentando procesar cómo su realidad acaba de hacerse pedazos, una palabra resuena en su mente con la fuerza física de un trueno. Amanfal. Exacto. Amanfal. ¡Ostras! Y esa sola palabra lo cambia todo para él, porque poco después, Zael, el ángel, se le acerca. Y fíjate en este detalle que me parece buenísimo. Le roza la cara y el texto subraya que ese tacto se siente literalmente como una corriente eléctrica de alto voltaje. Sí, le fríe el sistema nervioso prácticamente. Tal cual, le recorre todo el cuerpo. Y en ese instante de contacto, Zael le revela la verdad de golpe. Le dice que él es el Amanpal, el único mediador capaz de abrir portales entre el cielo y el infierno. Que se dice pronto, ¿eh? Ya ves. Pero, a ver, aquí hay una pieza del puzzle que me cuesta encajar y te pregunto desde el escepticismo más absoluto. A ver, cuéntame. Zael le explica que su misión es ser un sanador destinado a unir a dos especies que llevan separadas por un odio milenario, y que debe conseguirlo a través de la fuerza del amor. Le dicen que él es una anomalía en esta guerra cósmica, algo que ni el mismísimo Dios ni Lucifer habían previsto. Pero claro, mi pregunta es, ¿un sanador en medio de una carnicería multiversal? O sea, ¿no suena esto un poco como intentar apagar un incendio forestal usando una regadera? Entiendo perfectamente por qué lo dices. Y claro, sonaría a eso si asumiéramos que el Amanpal es simplemente un soldado más en el campo de batalla. Vale. Pero es que la narrativa aquí subvierte por completo el viejísimo tropo del elegido con la espada destructora que va a matar al malo. Claro, no es el clásico guerrero. Exacto. Lo verdaderamente fascinante de esta revelación es la mecánica detrás de su poder. Un mediador no lucha sumando peso a un lado de la balanza para ganar a la fuerza. Ah, entiendo. Su función es convertirse en el punto de apoyo que altera todo el sistema métrico, digamos. En términos puramente físicos, no necesita la misma cantidad de fuerza destructiva que un ejército entero para cambiar el curso de la guerra. Solo necesita estar posicionado en el lugar y el momento exactos. O sea, es una cuestión de apalancamiento, ¿no? Eso es. El amor y la sanación, en el contexto de este universo, no se presentan para nada como conceptos pasivos, hippies o ingenuos. Son frecuencias vibratorias potentísimas, capaces de desarticular el código genético mismo del conflicto. Me encanta esa forma de verlo. Es que el Amanpal es básicamente una variable de integración dentro de un macrosistema que está programado únicamente para la división y el exterminio. Qué bueno. Y fíjate, esa idea del punto de apoyo me sirve de puente perfecto para lo que ocurre justo después. Porque, claro, el hecho de haber asumido de repente el peso de un destino cósmico no hace que se detenga el reloj del mundo real. Ya, el bar tiene que abrir. Exacto. El sol se pone, la burocracia está aprobada y el bar por fin abre sus puertas al público. Y resulta que esa energía divina que ahora reside dentro del dueño no se queda bien guardadita en su alma. ¿Qué va? ¿Qué va? Empieza a filtrarse al mundo físico y altera las leyes de la naturaleza y, de forma que a mí me resulta bastante cómica, revienta por completo las previsiones de negocio. Es que es buenísimo. La inauguración se convierte en un evento que desafía cualquier modelo sociológico posible. Totalmente. El texto nos detalla cómo, de repente, un simple y aburrido reportaje de la televisión local genera un efecto llamada que es completamente desproporcionado. Pero desproporcionado a un nivel absurdo. Hablamos de multitudes enloquecidas en plena calle, filas de 3 o 4 manzanas para entrar a un local que, literalmente, nadie conocía el día anterior. Una locura de los 90. Sí. El local se abarrota hasta los topes. Mujeres hermosas que parecen estar siendo arrastradas hacia adentro por un imán invisible. E incluso la policía, fíjate en esto.
Lo de la policía es genial. Es que la policía, que en condiciones normales habría clausurado el evento en 5 minutos por exceso de aforo o por ruido, se acerca al lugar únicamente para darles palmaditas en la espalda y felicitar a los dueños por el exitazo. Están todos hipnotizados, básicamente. Exacto. Y luego tenemos a su socio, un tipo llamado JP, que está en la gloria bendita. JP es mi personaje favorito en esta parte. JP se pasa toda la noche en la barra, contando fajos y fajos de billetes en la caja registradora, completamente ajeno a todo lo sobrenatural que está flotando en el ambiente. Es que JP funciona como el ancla mundana perfecta para la historia. Totalmente. Es el cable a tierra. A nivel narrativo, representa el antiguo sistema de valores que tenía nuestro protagonista hace apenas unas horas. Para JP, el éxito es puramente comercial. Es una cuestión de oferta, de demanda y, bueno, de una potra increíble típica de la época. Claro, de estar en el lugar adecuado. Exacto. Y mientras JP contabiliza el dinero a toda velocidad, marca un contraste absoluto con el enorme vacío existencial que está empezando a sentir el protagonista. Es que ese contraste es abismal, porque mientras JP nada literalmente en la recaudación de todo un mes en una sola noche, el Amanpal está de cuerpo presente en la barra, pero su mente opera en otra dimensión, Está a por uvas cuánticas, digamos. tal cual, porque tiene a Zael y a Zeus, literal la encarnación de la luz y la oscuridad absolutas, sentados allá arriba en la cornisa del tejado de su bar. Y la imagen que nos da la fuente es loquísima. Sí, no están precisamente vigilando. No están montando guardia como si fuesen gárgolas de Notre Dame. Se están besando. Se están liando en el tejado. Se besan apasionadamente bajo las estrellas mientras observan al protagonista desde las alturas, como si él fuera su mayor tesoro. Su bebé, casi. Y yo te pregunto, ¿cómo explicamos la mecánica de esta escena concreta? A ver. ¿Por qué el bien y el mal deciden tener su romance inaugural, su primera cita, en la Uralita de un bar de copas de barrio? Pues porque, a efectos prácticos, ese bar ya no es solo un edificio de ladrillos. Se ha convertido en una anomalía cuántica brutal. Ese beso en el tejado es la demostración empírica de que la profecía que le han contado es viable. O sea, es como una prueba de concepto. Exactamente. El ángel y el demonio, al unirse mediante esa pasión, están anticipando a pequeña escala lo que el Amanpal está destinado a lograr a una escala multiversal. Están, digamos, consumando la paz a través del deseo puro. ¡Qué fuerte! Y lo hacen precisamente en ese tejado porque es el epicentro de la nueva energía. Es el punto más caliente del universo en ese momento. Ya veo. Una energía que además rebosa hacia las aceras, hacia las calles, porque cuando el protagonista sale del local de madrugada, el magnetismo de esta anomalía es tan bestia, tan denso, que la fauna local empieza a reaccionar. Lo de los animales da un poco de mal rollo, ¿eh? Da miedito, sí. El texto menciona que los perros y los animales de la calle se quedan completamente petrificados, observando al protagonista en absoluto silencio, con un respeto que casi roza el fanatismo reverencial. Como si estuvieran viendo a un dios, claro. Exacto. Parecen reconocer la presencia de un superdepredador o de una deidad. Se crea una tensión ambiental tan asfixiante, tan rara, que Sael tiene que bajar y calmarlo susurrándole: «No temas, somos tus protectores». Ujú. Y a ver, analizando todo esto de forma clínica, con la cabeza fría, este éxito tan arrollador del negocio y este comportamiento anómalo de la gente y de los animales callejeros no es simple suerte de emprendedor, ¿verdad? Es el universo empujando físicamente toda la materia hacia este punto. Sin lugar a dudas. La mejor forma de comprender este fenómeno, para quienes nos escuchan, es imaginárselo como la gravedad en la astrofísica. Vale, me gusta esa analogía. Cuando una estrella colapsa y aumenta su densidad de forma exponencial, ¿qué pasa? Que su atracción gravitacional curva el espacio-tiempo a su alrededor, arrastrando inevitablemente todo lo que orbita en su periferia hacia ella. Te atrae sin remedio, claro. Pues al aceptar el despertar, la densidad espiritual, por llamarlo de alguna forma, del protagonista, se ha multiplicado por 1.000.000. El Amanpal ha desarrollado de golpe una especie de gravedad social y espiritual supermasiva. ¡Ostras! La policía supercomplaciente, los clientes que entran hipnotizados al bar, los perros absolutamente inmóviles en las aceras, nada de todo esto es fortuito. La realidad física se está plegando literalmente ante su nueva frecuencia vibratoria.
Se ha convertido en un agujero negro místico. Exacto, se ha convertido en un sumidero cósmico que lo atrae absolutamente todo hacia sí mismo. Y claro, el universo no orquesta una atracción gravitatoria de esa magnitud sin un propósito hiperespecífico, ¿no? Toda esa masa de gente, todo ese revuelo ciego que ha llenado el bar de JP, funciona en realidad como una inmensa red de arrastre. Una red gigantesca así. Una red diseñada al milímetro para capturar a una única persona. Una persona que es absolutamente indispensable para completar el circuito de toda esta profecía. El catalizador, ni más ni menos. El catalizador. Piensa que una maquinaria cósmica tan bestia necesita urgentemente un conducto de tierra para no sobrecargarse y reventar. Y ese conducto llega caminando tranquilamente por la puerta principal del bar. Y tanto que llega. Hablamos, por supuesto, de la aparición de María José, Majo. Majo, un personaje clave. Clavísimo. La fuente nos la describe como una joven de unos 20 años que irradia una luz y una belleza inexplicables, casi fuera de lugar para un entorno urbano nocturno tan común. Y cuando el Amanpal cruza la mirada con ella, desde el otro extremo de la sala, llena de humo y gente, ocurre una conexión eléctrica que roza lo violento. Es un chispazo literal. Muy cuidadoso en distinguir esto del típico cliché del amor a primera vista de las películas. Sí, no es una comedia romántica al uso. No, aquí no hay ningún tipo de azar romántico. Se insiste constantemente en que las fuerzas invisibles del universo están empujando físicamente sus dos cuerpos para que converjan en medio de la pista. Incluso los seres superiores, que los están vigilando desde los planos astrales, muestran bastante inquietud ante la enorme fricción magnética que se está generando en la sala. Y a ver, la inquietud de esos seres superiores es más que comprensible si analizamos el mecanismo técnico que hay debajo. Claro, ¿por qué se ponen nerviosos? Pues porque la misión encomendada a la Manpal es detener una guerra cósmica eterna, utilizando el amor y la pasión como sus armas principales. Pero claro, una energía divina de semejante magnitud no puede existir en abstracto flotando por ahí en el plano físico. Necesita un recipiente. Exacto. Requiere un receptáculo, un espejo humano. Majo no es una simple cliente espectadora que pasaba por ahí atraída por la gravedad del bar. No es alguien más en la cola. Para nada. Ella es el ancla viva que la Amanpal necesita desesperadamente para que la frecuencia divina pueda descargarse sin peligro y empezar a operar en el mundo terrenal de forma establemente. Y vaya si se descarga, madre mía. Porque cuando la tensión entre ellos dos ya resulta completamente insoportable, el Amanpal se acerca por fin a Majo. Sus rostros se alinean en medio del ruido y en el milisegundo en que sus labios apenas llegan a rozarse, ¡Boom! detonan un milagro a pequeña escala. Y el texto original, fíjate en esto, utiliza un término muy específico, un término muy terrenal, muy visceral, para describir lo que ocurre justo después. Sé por dónde vas y me encanta ese término. Y hay que detenerse a analizar este concepto de la gozadera, ¿verdad? Por supuesto. Porque el autor elige una palabra anclada en el cuerpo físico, en el sudor, en la fiesta, en el baile humano, para describir una detonación puramente mística. Es súper revelador. Es decir, la euforia típica de un local nocturno y la altísima vibración de Los Ángeles colisionan de frente, fusionándose en el aire y alterando la conciencia de absolutamente todos los presentes. Y a mí me parece brillante destacar esa elección terminológica por parte del autor, porque la gozadera terrenal, el disfrute físico puro, es la única interfaz posible para que los humanos de ese bar puedan procesar una energía divina sin volverse locos en el acto. Claro, el cerebro humano no lo soportaría de otra manera. Exactamente. Funciona bajo el principio básico de la resonancia acústica. Para quienes nos escuchan, imaginemos que ese roce de labios es como dar un golpe seco a un diapasón gigantesco. Me lo imagino, sí. Al rozarse, el Amanpal y Majos empiezan a emitir una frecuencia vibratoria perfecta. ¿Y qué pasa con los cientos de personas que abarrotan el bar? Que vibran también. Eso es. Actúan como objetos cercanos que, de forma inevitable y automática, comienzan a vibrar en simpatía con ese diapasón cósmico. Ese estado de euforia masiva que tú mencionabas es la primera prueba piloto oficial de la profecía. ¡Guau! Porque, pensémoslo, si un simple e inocente roce de labios puede armonizar y elevar a cientos de humanos caóticos y borrachos en un bar, una fusión completa y consciente entre ellos dos podría llegar a reescribir por completo la matriz entera del multiverso. Ostras, es que la escala de poder es absurda. Y sin embargo, justo antes de que Amanpal pueda asimilar ese triunfo, la trama nos arroja a la cara el giro definitivo de la noche. El gran plot twist. Sí.
Resulta que Majo no es una civil cualquiera que, ha tropezado con una anomalía cuántica en una noche de fiesta. ¿Qué va? Ella trae consigo a su propia cohorte mitológica, Viene con guardaespaldas de alto nivel. de altísimo nivel. El texto nos revela que, acompañándola y camuflados entre la multitud que baila, se manifiestan sus propios guardianes invisibles. A un lado aparece Sebastián, que es un ángel imponente blindado con una armadura blanca inmaculada, Y al otro lado, Cristina. una demonio implacable, con unos ojos amarillos penetrantes y una armadura de obsidiana negra brillante. Y esto nos deja un cuadro visual fascinante, supersimétrico. Un tablero de ajedrez perfecto. Literal. Tenemos a la Mampal con Ceza y Zeus custodiándolo desde las sombras del tejado y a Majo con Sebastián y Cristina custodiándola directamente en la pista de baile. Es una simetría espectacular. Semejante simetría plantea preguntas teológicas muy, muy serias. Hay dos ángeles y dos demonios orbitando ahora mismo alrededor de dos simples humanos destinados a amarse. ¿Qué implica esta cuadratura arquitectónica tan perfecta para el éxito real de la misión? Pues mira, implica algo revolucionario para esta cosmología. Implica que el objetivo final del universo no es, como nos han vendido siempre, la erradicación total de la oscuridad, ni tampoco el triunfo aplastante de la luz. ¿A no va de que ganen los buenos? No, en absoluto. El objetivo real es el equilibrio mediante la integración total de las partes. Al proveer a cada uno de los humanos de su propia dualidad guardiana, un ángel y un demonio cada uno, el universo está estableciendo un circuito cerrado de retroalimentación de energía. Como una pila perfecta. Exacto. La luz de Zael y Sebastián no está ahí para combatir y destruir la oscuridad de Zeus y Cristina. Están ahí para entrelazarse. Majo es el contrapeso exacto de la Mampal. Y cuando ambos lados de esta gigantesca ecuación matemática entran en contacto en la pista de baile, logran poner en marcha ese motor cósmico sin desestabilizar la realidad circundante. Claro, porque la energía está nivelada en ambos polos. ¿Eso es? Pero claro, el problema logístico de encender un motor cósmico de semejante brutalidad en pleno centro de una ciudad es que la radiación que emite no va a pasar desapercibida, precisamente. Ya. Es como encender una bengala gigante en la noche. Exacto. Generar un evento de armonía masiva a través del amor equivale a encender un faro cegador en medio de la negrura absoluta del espacio. Las altas esferas, las facciones políticas que controlan esta guerra milenaria, iban a detectar esa firma térmica en cuestión de minutos. Lógicamente. Toda acción de esa magnitud perturba violentamente las aguas del universo. Y cuando se altera la estructura misma, la base fundamental del conflicto cósmico, los arquitectos de dicho conflicto no tardan ni un segundo en presentarse para exigir respuestas. Y esto, fíjate, nos lleva directos, sin frenos, a la escalada bélica de la mañana siguiente. El texto nos narra que nuestro protagonista se despierta completamente exhausto, y con razón, tras una noche de pasión absoluta con Majo. La resaca divina. Una pasión que, tanto literal como metafóricamente, ha sacudido los cimientos de la existencia. Él se levanta de la cama abrumado por una sed abrasadora. Se dirige en pijama a la cocina en busca de un simple vaso de agua. La escena más mundana del mundo. Sí, pero al mirar hacia el patio trasero por la ventana, divisa un resplandor súper antinatural. Y al acercarse a investigar qué demonios pasa, el velo de la realidad se rasga por completo y es teletransportado de forma instantánea al plano astral. Adiós bar, adiós cocina. Adiós a todo. Ya no hay botellas de ron, ni licencias municipales, ni resacas. Se acabó. Es que la transición es tan violenta como necesaria narrativamente. El universo básicamente le quita las ruedas de entrenamiento de la bicicleta de golpe. El plano astral es el tablero de juego real donde se está disputando la partida grande. Y la imagen que proyecta el texto en este punto alcanza unos niveles de épica que te dejan sin aire. Nuestro chaval de 24 años se mira las manos y descubre asombrado que ya no viste su ropa mundana. Ya no va en pijama. No. Su cuerpo está envuelto entero en una armadura dorada que irradia luz propia, y sus manos están empuñando una espada gigantesca, desproporcionada. Estilo anime, casi. Totalmente. Pero lo verdaderamente intimidante, lo que te pone los pelos de punta, es el horizonte. Frente a él, sobre una explanada infinita de adoquines húmedos, se despliegan millones
incontables millones de ángeles y demonios acorazados. Ostras. Dos facciones que tradicionalmente son enemigas a muerte y que en este instante tan insólito levantan sus armas al cielo al unísono y rugen un solo nombre que hace vibrar el suelo bajo sus pies. Amanpal. Amanpal. O sea, pasar de organizar las cajas de un bar a presidir un ejército multiversal en menos de 24 horas es para perder el juicio en el acto. Es que es demasiado para procesarlo. Y justo cuando el lector y él mismo piensan que ha alcanzado el cenit absoluto de su poder, la jerarquía suprema interviene de golpe para recordarle su insignificancia temporal. Así es. Es un baño de humildad brutal. De repente, ese cántico atronador de los millones de soldados se apaga de golpe. Un silencio sepulcral. Uf. La tierra sufre un temblor cataclísmico y de las mismas entrañas del suelo emerge el mismísimo Lucifer en persona. El jefe final. El gran jefe. Y no es una sombra escurridiza, un tipo elegante con traje. ¿Qué va? El texto lo describe como una abominación física de 6 metros de altura. Una montaña de monstruo. Una presencia monstruosa que avanza haciendo temblar el suelo hasta quedar cara a cara con nuestro mediador. Y le ruge una sentencia directísima a la cara. Te destruiré, Amanpal. Tú no puedes existir. Se te hiela la sangre. Sí, pero la asfixia de la escena dura poco, porque enseguida el cielo se parte literalmente en dos con el sonido ensordecedor de millones de trompetas. Llega la caballería pesada. Y desde lo más alto desciende Metatrón. Metatrón, que es conocido en esta mitología como el escriba de Dios, y desciende portando una reliquia insólita. Una espada enorme forjada exclusivamente con fragmentos de meteoritos, un arma manufacturada personalmente por el propio Arcángel Miguel. Es un simbolismo increíble. Y la entrega de esta arma interestelar a nuestro chico subraya claramente el inicio inminente de un conflicto masivo, ¿no? Totalmente. Y fíjate, el simbolismo concreto de esa espada de meteorito me parece de una elegancia narrativa brutal por parte del autor. ¿Por qué lo dices? Pensemos en lo que es un meteorito. Es una roca que ha cruzado sola el vacío más absoluto y gélido del espacio exterior. Y ha sobrevivido a la fricción incineradora de entrar en una atmósfera que no es la suya. Es una superviviente nata. Exacto. Es un objeto completamente forastero. Es una anomalía que impacta brutalmente el terreno y deja un cráter imborrable en el planeta. Y eso es exactamente, punto por punto, lo que la figura del Amanpal supone para el rígido orden preestablecido del cielo y del infierno. Qué buena analogía, me encanta. Es que encaja a la perfección con todo lo que estamos viendo. Es un meteorito cayendo en su guerra. Claro. Y bueno, una vez armado con esta roca espacial mágica, el Arcángel Miguel se dirige a él y le confirma ya sin ningún tipo de rodeos la crudeza real de su misión. Le dice que debe canalizar el enorme poder divino del universo entero para lograr transformar eones y eones de odio enquistado en amor puro. Una tarea facilita, vamos. Para antes de comer, sí. Pero la advertencia final que le lanza hiela la sangre de cualquiera. Le dice que ni el Creador Supremo, Dios, ni el Rey del Inframundo, Lucifer, van a facilitar en absoluto su camino. Lo es ser la vida imposible. Le dice que debe endurecerse rápido porque la guerra total por la supervivencia del alma del multiverso ha estallado formalmente hoy. Y aquí es donde yo necesito someter el texto a un último escrutinio. Adelante. Porque encuentro una grieta enorme en la lógica. Y te exijo una explicación como experto. A ver si puedo dártela. Fíjate, si el Amanpal representa pura sanación, si es un emisario pacífico que solo busca establecer la paz a través de algo tan vital, tan positivo y tan inhumano como el amor y la pasión mutua, ¿qué motivo real tiene una entidad cósmica suprema, un monstruo todopoderoso de 6 metros como es Lucifer, para sentirse tan genuina y profundamente aterrorizado como para bramarle en la cara, tú no puedes existir? O sea, ¿por qué le tiene tanto miedo al amor? Ostras, es que acabas de dar de lleno en el clavo. Esa aparente contradicción lógica es, en realidad, el núcleo filosófico absoluto de toda la novela. ¿De verdad? Sí. Y la respuesta se encuentra puramente en los fundamentos de la supervivencia institucional. Para entenderlo, resulta indispensable que quienes nos escuchan dejen de visualizar el cielo y el infierno exclusivamente como los polos morales del bien y del mal de la catequesis. Vale, ¿cómo hay que verlos entonces? En este universo narrativo tan peculiar,
Operan más bien como inmensas maquinarias burocrático-militares, como corporaciones gigantescas que llevan funcionando a pleno rendimiento industrial durante millones de años. Como ejércitos corporativos, digamos. Exacto. Para un macroejército celestial o infernal de este tamaño, la guerra perpetua no es simplemente una actividad que hacen los domingos o una estrategia temporal. Claro. Es su estado biológico natural, es la justificación absoluta de su existencia como instituciones. Ah, entiendo por dónde vas. O sea, sin la excusa de tener a ese gran enemigo al otro lado de la frontera, listos para atacar, ¿qué pasa? Que millones de soldados inmortales armados con espadas llameantes se quedan de brazos cruzados mirando a la pared sin saber qué hacer con su eternidad. Exactamente eso. Se enfrentan a la obsolescencia total y absoluta, el paro eterno. Ya, claro. Por eso, la sola existencia de un mediador neutral como el Amanpal, un tipo que posee la llave matemática exacta para traer la paz definitiva mediante la integración pacífica de opuestos, constituye la mayor amenaza imaginable para el sistema. Porque les quita el trabajo. Les quita la razón de ser. Su propósito de unir bandos anula el propósito fundamental del status quo. Fíjate que Lucifer no le declara la guerra a este chico de 24 años por miedo a ser derrotado en un combate de 1 contra 1 con espadas. No, de un manotazo lo vuela. Claro. Le declara la guerra sin cuartel porque la simple existencia conceptual del Amanpal invalida por completo la necesidad de que exista una figura llamada Lucifer. Wow. Y por eso mismo, y esto es lo paradójico y lo trágico, tanto las legiones inmaculadas de la luz como las horribles legiones de la oscuridad intentarán despedazarlo por igual. Lo van a someter a pruebas feroces para que fracase. Van a ir a por él a muerte los dos. Porque ningún macrosistema gigantesco se dé el monopolio de su poder y su influencia de forma voluntaria y pacífica, ¿sabes? Ni siquiera en nombre de algo tan bonito como el amor universal. Ni de broma. De hecho, a mí esto me parece que constituye una metáfora soberbia e inteligentísima sobre la brutal resistencia sistémica al cambio que podemos observar todos los días en dinámicas políticas o sociales muy reales. Es verdad. Quien intenta de buena fe tender puentes genuinos entre dos bandos extremistas que han cimentado toda su identidad a base de odiarse y culparse mutuamente, Acaba siendo el enemigo de todos. acaba convirtiéndose siempre en la diana principal de ambos fuegos cruzados. Ostras, es fascinante. Resulta verdaderamente abrumador, si nos detenemos un segundo a recapitular el vértigo absoluto de este viaje narrativo. Es que ha sido una montaña rusa, ¿eh? Literal. Pensemos que en el brevísimo lapso de 2 capítulos iniciales, solo 2, hemos acompañado a un pobre emprendedor que estaba agobiadísimo por los extenuantes trámites de urbanismo para poder abrir un local nocturno. Pobre chaval. Y de ahí hemos pasado a presenciar la detonación de una euforia mística masiva catalizada por el simple roce de 2 labios en una pista de baile, para de repente acabar suspendidos flotando en una llanura astral infinita, rodeados por legiones de soldados eternos con armadura, enfrentándonos de tú a tú a la furia cruda de Lucifer, y encima empuñando una maldita espada interestelar entregada por la máxima autoridad angelical. Sí, sí. Es que pasar del pragmatismo aburrido de organizar el inventario de botellas de alcohol a convertirse, boom, en la piedra angular del multiverso, requiere una elasticidad conceptual por parte del lector digna de admiración. Y tanto. Pero, a ver, para mí el mayor acierto estructural de la obra es que, a pesar de que te mete en una escala cósmica que te vuela la cabeza, el ancla de salvación narrativa sigue descansando en todo momento sobre las emociones más íntimas y primarias que existen. ¿Te refieres a...? Me refiero al deseo físico, a la pasión desenfrenada y sobre todo a la irreductible y fundamental necesidad humana de conectar de verdad con otro ser. Esa conexión terrenal que dices es sin duda la verdadera y única fuerza motriz de esta locura de historia. Totalmente. Bueno, antes de cerrar esta profunda disección, que madre mía lo que ha dado de sí, conviene que dejemos suspendida en el aire una última reflexión provocadora para quienes nos escuchan hoy. Me encantan estos finales. A ver qué traes. Es un pequeño enigma lógico que nace directamente de las premisas que acabamos de explorar juntos, pero que apunta ya como flecha hacia un futuro súper incierto de la trama. Dispara, dispara. Si asumimos por un momento que el destino ineludible y final de la Amanpal es lograr, efectivamente, que esas inmensas huestes de ángeles y demonios depongan de una vez las armas, y que logren sustituir milenios de odio sistemático y programado por amor y pasión mutua. Si logra el milagro, digamos. Si logra el milagro final.
¿A qué escenario nos enfrentamos exactamente respecto a la arquitectura misma del cosmos? Buena pregunta. Es decir, si lo que históricamente todos nosotros hemos etiquetado y comprendido ciegamente como cielo e infierno, deciden de repente fusionarse en uno solo y disolver para siempre sus fronteras sagradas, ¿acaso no se desintegran irremediablemente los conceptos teológicos del bien y del mal, tal y como los hemos asimilado a lo largo de toda la historia humana? Ostras, es que cambias las reglas del juego al 100%. Claro. Y si llega a desaparecer ese conflicto eterno, esa tensión bélica que era lo que daba movimiento, gravedad y propósito al universo entero, ¿ante qué clase de abismo existencial gigantesco se van a encontrar esos millones y millones de entidades inmortales cuando la maquinaria oxidada de la guerra se detenga, por fin para siempre? Constituye literalmente el terrorífico vértigo del vacío posterior a la victoria absoluta. El día después. Claro, es que cuando el gran conflicto milenario que justificaba cada uno de tus respiros celestiales se desvanece por completo como el humo, la pregunta inevitable y desgarradora que te queda mirándote al espejo es: ¿quién eres realmente en tiempos de paz? Buf, es una pregunta durísima, capaz de hacer tambalear pilares muy, muy profundos de la psique. Te vuela la cabeza, sí. Pues con esto en mente y después de toda esta odisea, yo diría que quizá lo más seguro al final del día sea simplemente volver la mirada hacia las recién tintadas paredes del bar. Con JP contando billetes. Exacto. Y concluir que frente a la magnitud abrumadora de la eternidad y los abismos existenciales, oye, pues igual lidiar con la burocracia del ayuntamiento y las licencias de apertura no estaban tan mal, después de todo, ¿no? Ya te digo, firmaba ahora mismo. Pues nosotros lo dejamos aquí por hoy. Agradecemos enormemente a quienes nos acompañan su infinita curiosidad y su interés por desgranar junto a nosotros los secretos de este relato. Ha sido un placer absoluto. Lo mismo digo. Hasta la próxima inmersión profunda.